Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente. Soy Ezequiel Camas y estamos iniciando con las actividades de esta semana 2, donde vamos a analizar la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Vamos a primeramente describir la actividad 3, que se llama Textos y mundos posibles. Como siempre, antes de abrir estas actividades, yo les recomiendo que podamos leer cada uno de los recursos que tenemos acá disponibles en la semana, en especial este que se llama Para saber más, el sentido de la vida, y literatura y ficción y realidad. En la actividad número 3 vamos a ver dos autores importantes, por lo cual yo les pido que vean la antología, donde vamos a descubrir estos personajes. Miren, que vamos a seleccionar estos personajes que se encuentran acá en la antología a Mary Shelley. Okay, le hacemos clic, aquí tenemos la obra de Frankenstein y vamos a ver la biografía. De igual forma vamos a ver a Leonora Carrington. Okay, de igual forma tenemos su biografía y tenemos la obra La debutante. Muy bien, entonces una vez que ya hayamos dado una leída a todos estos elementos, a estos recursos, nos disponemos a abrir nuestra actividad número 3, textos y mundos posibles. El propósito de esta actividad es analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Muy bien, vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un archivo de PowerPoint, vamos a utilizar PowerPoint para hacer una presentación. El propósito de la presentación es tener una idea o ilustrar más bien lo que nosotros vamos a exponer. Por ejemplo, el archivo de procesador de textos o Word nos sirve para redactar un documento, el archivo en Excel para poder hacer cálculos matemáticos y financieros, entre otras cosas, pero la presentación nos va a servir como un recurso didáctico para poder ilustrar o dar una clase o hacer una presentación. Por eso su nombre de presentación. Entonces, ¿cuáles son las características de un archivo de PowerPoint? En primer lugar, el PowerPoint debe tener mucha ilustración y pocas palabras. Es decir, si ustedes encuentran una presentación en una diapositiva con muchas palabras, no está cumpliendo la función. Entonces son pocas palabras y bien ilustrada, bien bonito para que llame la atención. El propósito de la presentación es atraer. Primeramente abrimos nuestro archivo en PowerPoint y elegimos el diseño que nosotros queramos. Yo elegí para el recurso que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Entonces, primeramente, la característica importante de esta actividad integradora es que en la primera diapositiva le pongamos el nombre de nuestra actividad integradora, el grupo y el nombre del estudiante. Como ustedes saben, son elementos que vez tras vez yo les he dicho que lo realicen o que lo pongan en cada una de las actividades que van a entregar. Entonces, siguiendo con la descripción que vamos a hacer, vamos a leer con atención todas las instrucciones, lee esta breve reseña y después vamos a descargar el, el, el archivo de Frankenstein aquí. Entonces, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Entonces vamos a leer específicamente el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿ok? Si no tienen tiempo de leerlo todo, estos dos capítulos nos van a ilustrar el ambiente que el autor describe como cuando está narrando el ambiente en el cual está inserto. Está interesante, por favor, lean estos dos capítulos. Va a ilustrar hasta la campiña, el ambiente que le rodea, la situación enfermiza, entre otros aspectos. Ok. Número 3. Anota en una hoja tus primeras impresiones ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura de estos capítulos?
necesitarás estas notas después. Número 4, lee con atención La debutante de Leonora Carrington. Anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en esta historia. Necesitarás estas notas después. Abre una nueva presentación de diapositivas como PowerPoint o diapositivas de Google. Crea una presentación con la estructura que se indica en la siguiente tabla. En la primera vamos a poner nuestra portada indicando nombre completo, grupo y título de la actividad. En la diapositiva número 2 vamos a poner nuestra primera impresión. Vamos a ir explicándoles paso por paso qué vamos a hacer. Bueno, en la segunda diapositiva más bien, vamos a poner nuestra impresión que nos produjo al leer esos 2 capítulos de Frankenstein. Explica qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura de estos capítulos. Vamos a tratar de que nuestro párrafo no sea extenso. Vamos a escribir en breve, no sé, unas 20 palabras. Me contagió el ambiente que explicaba, me gustó el paisaje, etcétera, lo que ustedes gustan. Y vamos a poner una imagen o las imágenes que nosotros pensemos. Yo les estoy poniendo esta presentación para que les sirva de base y ustedes puedan cambiar las imágenes si así les parece. ¿Ok? Entonces, en la segunda vamos a investigar en internet sobre el contexto de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad inglesa, la sociedad europea, perdón, específicamente inglesa, suiza y alemana. Recuerdan ustedes que una ciudad que se menciona es Ginebra, que es de Suiza. Por lo tanto, vamos a hacer una descripción cómo era la sociedad europea en ese periodo y por qué escribió la autora esta obra. Estos son 3 elementos, es decir, no es necesario que pongamos la pregunta, pero sí que expongamos un texto donde expliquemos estos 3 elementos, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a contestar a qué movimiento literario pertenece la obra Frankenstein. Definimos acá el movimiento literario y vamos a poner 2 frases que identifiquen a ese movimiento. Una vez que lo identifiquemos, vamos a poner una imagen y exponemos una frase que especifique qué característica tiene. Por ejemplo, si hablamos del barroco, estamos hablando de que tenían palabras elevadas, les interesaba mucho el lenguaje florido, ¿no? Entonces, aquí, en este movimiento literario, ¿qué es lo que le interesaba al autor? ¿Qué es lo que le interesaba al escritor? ¿De acuerdo? 2 frases que describan este movimiento literario. Deben ser frases breves como la que estoy poniendo acá. ¿Ok? Posteriormente, vamos a explicar cuál es el sentido de la vida desde la perspectiva del personaje principal de la obra, que es Frankenstein. ¿Cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? ¿Ok? Entonces, recuerden que el personaje no es el Frankenstein, no es el monstruo, sino el protagonista, ¿no? Ok. Posteriormente, vamos a hablar acerca de la primera impresión que nos causó la debutante de Leonora Carrington. Explica qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en la lectura de estos capítulos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la obra anterior. Vamos a explicar nuestras impresiones, vamos a explicar cuál es el contexto de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX y por qué escribió la autora esta obra. ¿Por qué es importante conocer el contexto? Porque vamos a analizar, recuerden ustedes, si ya leyeron la obra, entonces, ¿qué tiene que ver presentar a una niña ante la sociedad, entre todos esos aspectos? Es importante que nosotros comprendamos esta perspectiva de la sociedad, ¿ok? Y por último, el último aspecto de esta obra, los últimos dos aspectos, vamos a ver a qué movimiento literario pertenece la obra La debutante. Vamos a explicar sus frases que expliquen este movimiento, ¿ok? Como ya lo explicamos previamente con la otra obra. Y por último, vamos a ver
¿qué sentido tiene la vida para la protagonista de esta obra, de la debutante? Y por último, vamos a hacer un análisis o una reflexión de la ficción y los mundos posibles, donde vamos a reflexionar sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿Cómo ha impactado o cómo impacta la ficción en la realidad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a niños que ven películas de terror. Entonces de pronto estos niños tienen una percepción de lo oscuro o debajo de la cama que hay un monstruo, y entonces el niño le produce miedo. Entonces él percibe la realidad, la ficción, perdón, como algo que sí realmente existe. Entonces podemos nosotros poner algo allí. ¿Cómo afecta esa percepción de la ficción en los mundos posibles? Perfecto. Y por último, vamos a hacer nuestras referencias. Miren, la actividad explica una forma diferente a como yo enseñé la primera semana. La primera semana yo compartí el formato APA, y aquí se nos está compartiendo en el manual el formato Chicago, el sistema Chicago. Entonces, si ustedes utilizan el sistema Chicago o el formato APA, no es tan relevante. Es decir, con que ustedes pongan sus referencias va a ser aceptable. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado clara esta actividad. Les voy a dejar la plantilla para que les pueda ser útil y le puedan ilustrar y mejorar de acuerdo a su sensibilidad y creatividad. Muchas gracias por su atención. No se les olvide guardar la actividad con la nomenclatura correspondiente que está indicada en esta parte, que significa, ok, módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. Ok, entonces, ahora bien, aquí se nos pide que debemos guardarla y debemos compartirla en Drive. ¿Cómo hacerlo? Miren, para los que tengan Google Drive, para los que tengan una actividad de Google, ustedes abren Google y aquí en estas casillas, si le queremos llamar así, vamos a encontrar el Drive. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es subir nuestra actividad de donde la tengamos. Por ejemplo, yo la tengo guardada en esta carpeta. ¿Ok? La tengo guardada en esta carpeta. Entonces, ya una vez que abrí el Drive, entonces yo guardo todas las plantillas acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vean. Voy a guardar esta actividad integradora en esta sección. ¿Okay? Nada más la arrastro y la coloco aquí. Y aquí se me indica que se está cargando. ¿Ok? Una vez que carga, la ubico. ¿Dónde quedó? Aquí está. Selecciono la actividad y le doy aquí donde dice obtener vínculo para compartir. ¿Ok? Entonces ya quedó grabado. Aquí está. Bueno, ya se apareció y lo selecciono, le doy control C. Entonces, en un archivo en Word, okay, la copio y la pego y pongo aquí mi actividad integradora. Y le pongo y la guardo esta actividad, ¿ok? Con la nomenclatura correspondiente, ¿ok? Le pongo la nomenclatura correspondiente y esa es la que voy a subir. Este sería en Drive. En Hotmail, los que tengan en Hotmail, los que utilicen Hotmail, fíjense, abren su correo electrónico. Entonces, ya abierto su correo electrónico, en la parte superior izquierda van a encontrar estas casillas y van a encontrar OneDrive. ¿Ok? Abren OneDrive
y van a hacer la misma dinámica que estamos realizando acá. ¿Okay? Una vez que abra, seleccionamos nuestro archivo, subimos y guardamos con la misma dinámica, lo arrastramos y lo pegamos, ¿ok? Y una vez que tengamos nuestro archivo, lo que hacemos es seleccionar el archivo, regresamos, lo cerré. Un momentito. Una vez que ya tengamos nuestro archivo, lo vamos a seleccionar. Seleccionamos el archivo. Y aquí donde dice compartir, le hacemos clic. Vean ustedes, nos va a aparecer la opción del hipervínculo. Le hacemos clic y le damos copiar y ya tenemos nuestro hipervínculo. ¿Ok? Recuerdan ustedes que tenemos acá y vamos a copiar nuestro hipervínculo y listo. De esta manera quedaría. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a subir? Van a subir el archivo en Word o en PowerPoint, como ustedes prefieran, y van a poner el hipervínculo de la actividad que subieron al OneDrive o las que subieron al Drive de Google o al Google Drive. Perfecto. Espero que les haya quedado clara. Muchas gracias por su atención. Entonces, más adelante les explicaré la actividad siguiente.